Quiero dar un pequeñísimo repaso por si ya de repente te me desconectaste de esta carta. Voy a explicar de qué se trató. Pedro empieza hablándonos acerca de cómo, fíjate bien, el conocimiento de Jesús es el medio por el cual Dios te da todo lo que necesitas para vivir en victoria. Mientras más conoces a Jesús, hay más gracia y más paz para ti. Amén. Todos estamos en este momento, gracias. Estamos viviendo desafíos en la familia, desafíos en las finanzas, desafíos en muchas cosas. Pero entre más conoces a Jesús, recibes promesas, recibes fortaleza, recibes recursos. Bájale un poquitito a los momentos, por favor. Recibes todas estas cosas y eso te da esa confianza en este tiempo. Amén. Y también Pedro nos dijo que Dios nos ha dado poderosas promesas para que participemos de la naturaleza divina. Esto es tremendo. O sea, el potencial de crecimiento del cristiano es ilimitado. O sea, tú puedes siempre seguir creciendo, siempre seguir avanzando en tu vida cristiana. Y Pedro dice, sigan creciendo, ¿verdad? Para que confirmen su llamamiento. Y después al final, lo que hemos estado hablando las últimas veces es que Pedro dice, yo les anuncié la segunda venida de Jesucristo, no siguiendo algunas historias, mitos, fábulas. Dice, yo fui testigo de cuando el Padre desde el cielo habló, vi a Jesucristo resplandecer, lo vi platicar con Elías. O sea, Pedro dice, yo soy testigo de la gloria de Jesús, pero no solamente está la gloria de Jesús, están todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan del regreso de Jesucristo. Y dice Pedro, tenemos esa palabra profética segura. Amén. Aunque hayan pasado 2000 años de que Jesucristo se fue, no quiere decir que no va a regresar. Amén. Él dijo, de hecho las parábolas describen y tardándose en regresar. O sea, iba a haber una pausa, escuche bien, histórica muy larga entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Y es lo que estamos viendo. Pero no porque sea larga, pensamos que no se va a cumplir. Por eso Pedro dice, esta palabra profética es como una antorcha que resplandece y ustedes pongan atención a esas palabras. Hermanos, más que nunca tenemos que conocer nuestras Biblias. Tenemos que leerlas, tenemos que entenderlas, tenemos que platicarlas, tenemos que enseñarlas, memorizarlas. La palabra de Dios es segura. La palabra de Dios es una antorcha que resplandece hasta el día que regrese Cristo. Primero resplandece en nuestro corazón y después Cristo va a venir y va a llenar todo con su gloria. Amén. Entonces vamos al número 2 romano. Lo que aquí Pedro dice empieza con la palabra pero. O sea, es muy interesante. Él dice, oigan bien, hubo profetas que hablaron de parte de Dios, porque ninguna palabra, escuche bien, de la Biblia fue simplemente una iniciativa humana. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Pero luego hace un contraste y dice, pero habrá personas que no hablen inspiradas por el Espíritu Santo. Habrá personas que están movidas por deseos de dinero y de fama, y estos falsos maestros van a aparecer entre ustedes. Y hoy vamos a estudiar este tema de los falsos profetas y los falsos maestros. Creo que nunca hemos hablado de ese tema, pero es muy importante, hermanos. En este momento de la historia hay muchas voces sonando. Usted puede prender su televisión, sus redes sociales, YouTube, WhatsApp, lo que usted vea, y hay muchas personas diciendo muchas cosas, y por eso tenemos que poder discernir cuando se trata de un falso maestro o de un falso profeta. Muy importante, hermanos queridos. Entonces, repito, Pedro dice, hubieron unos profetas que están en la Biblia que fueron inspirados por Dios. Amén. Dice, pero también habrá falsos maestros y falsos profetas. Y Pedro dice, hay una referencia, en el Antiguo Testamento ya hubo falsos profetas. O sea, ya hay una historia de personas que no eran verdaderos, que no hablaban la verdad. Amén. Entonces es importante decir, bueno, históricamente el pueblo de Dios fue expuesto a falsos profetas. Y vamos a estudiar
¿Por qué es peligroso? ¿Por qué podemos ser engañados? ¿Qué hay detrás de sus enseñanzas? ¿Por qué hablan como hablan? ¿Por qué nuestro corazón a veces puede recibir esas cosas? Entonces vamos a pasar un buen tiempo hoy en la palabra. Amén. Y lo primero que quiero hablar es el ejemplo que está aquí en el número 1, o sea, casi al final de la página 1. Por ejemplo, en el tiempo del rey Josafat, todos digan Josafat. Exacto. Es un nombre raro, pero es un rey. Y fíjese bien, este rey quería ir a la guerra contra Siria. Este conflicto que vemos ahorita tiene siglos, quiero decirle, tiene por lo menos 25 siglos o más. Este conflicto entre Siria, Persia, Israel, Egipto, todo este conflicto es un conflicto ancestral. Entonces había este deseo del rey y aparece Sedequías, un falso profeta. ¿Y sabe qué hizo este falso profeta? Se puso unos cuernos de hierro y dijo: rey, así como yo tengo estos cuernos de hierro, si tú vas a la guerra, vas a cornear, vas a derrotar a tus enemigos. Y todos, wow, qué padre. Todo mundo queremos escuchar noticias buenas, optimistas, que nos den como lo que queremos oír. Pero había un profeta, el profeta Miqueas, que decía: ¿saben qué? Si Josafat va a la guerra, él se va a morir. Y como que a nadie le gusta esto, decir, bueno, a ver, espérame, no me gusta que me digas que me voy a morir, me gusta que digas que voy a vencer. ¿No? La mayoría queremos escuchar buenas noticias, ¿a poco no? Pero este profeta Sedequías era falso. Estaba engañando al rey. ¿Y saben qué? El rey siguió la profecía de este hombre y murió. Por eso pasó también con Jeremías. Jeremías es un hombre tremendo. Y él profetizó, ¿saben qué? Va a venir Babilonia. Oigan esto, fíjense qué cosa tan tremenda. ¿Vale? Dios les había hablado muchas veces a ellos. Ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que volverse al Señor. Dejen sus ídolos, dejen sus rebeldías, dejen de explotar a la gente. Había palabra de Dios y la gente no hacía caso. Entonces dijo Dios: ok, se les acabó esa oportunidad a Israel. Ahora va a venir un pueblo cruel, los babilonios, y los van a deportar, van a sacar a la gente de Israel y van a llevársela cautiva a lo que es Irak actual. Entonces había dos clases de profetas. Unos que decían: no va a pasar nada, todo va a estar bien, ustedes lo van a vencer a Babilonia, Dios los ama mucho a ustedes. Y Jeremías era el profeta genuino y dijo: no, Dios dijo que si ustedes no quieren sufrir tanto, váyanse para Babilonia, porque este juicio, este castigo los va a hacer cambiar. Pero obviamente, ¿qué creen? Que este profeta Ananías, toda la gente le hizo caso. Ananías decía: todo va a estar bien, no te preocupes. Y la gente siguió el consejo de Ananías. Si ustedes estudian el libro de Jeremías, ¿cuándo se han leído el libro de Jeremías completo? Unas 3 veces por lo menos. Ni uno. Bueno, lean el libro de Jeremías, hermanos. No sean así, es su Biblia. La tienen ahí en su casa, es gratis. Tengan misericordia. Lean Jeremías, por favor. ¿Cuántos piensan leer Jeremías? A ver. Ok, gracias hermanos, bendito sea el Señor por todos ustedes. Cuando uno ve el libro de Jeremías, de veras es increíble, porque usted va a ver el profeta recibiendo palabras de Dios, el pueblo enojándose con él. ¿Por qué nos dices esto? ¿Por qué dices que nos van a derrotar? Pues porque te van a derrotar. No me digas que me van a derrotar. Es más, tú, como estás diciendo eso, te vamos a meter a la cárcel, te vamos a meter un foso en el lodo para que se te quite. Y dice: bueno, aunque me metan en el lodo, lo que le estoy diciendo es la verdad. Ellos querían escuchar palabras que se adaptaran a sus ideas. Y ese es el peligro de los falsos profetas, hermanos. Porque el ser humano quiere bienestar, pero lo quiere a su manera. O sea, quiero que me vaya bien sin diezmar. Quiero que Dios me ame sin ir a la iglesia. Quiero que Dios me bendiga y yo puedo vivir una vida doble. Puedo vivir como quiera, puedo ser infiel a mi esposa, puedo ser un tranza, puedo ser lo que sea y me va a ir bien. Decirle: no te va a ir bien. Y hay un peligro tremendo, hermanos queridos, en esto. Entonces, cuando el pueblo ignoró las palabras proféticas, le fue mal. Vamos a la página 2, ahí de sus notas.
Dice en el versículo de Jeremías 6:14, hablando de los profetas, dice: y curaron con superficialidad el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. O sea, quiero explicar esta palabra, escuche bien. El pueblo estaba quebrantado, estaba mal, ¿ok? Y lo que ellos dijeron es de que, no, tú no estás mal, tú estás bien. Sí, tienes problemitas, pero, o sea, tú estás buenísima onda, ¿no? ¿Cómo crees, no? Paz, hay paz para ti, dijo el Señor. No, no hay paz. Y tenían que levantarse voces proféticas y se levantaron, pero la gente no las oyó. Y eso que pasó históricamente nos puede pasar ahorita a nosotros. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos alerta de esta realidad en este tiempo. Cristo dijo que en el último tiempo, antes de su regreso, iban a haber muchos falsos maestros y falsos profetas. Lo dijo Cristo. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿cómo distingo a un falso profeta? Porque el falso profeta no viene diciendo, soy un falso profeta. No viene con unos cuernos, con una cara horrible. No viene disfrazado de Chucky o de quien quiera. No, no. El falso profeta viene súper buena onda, súper amable, carismático. ¿Sabe cuál es el peligro de las mentiras? Es cuando tienen demasiada verdad. ¿Qué? ¿Qué dijo? Voy a explicarle. Una buena mentira o una mentira efectiva o peligrosa es la que está envuelta de verdad. Es más, mire, el diablo quiso engañar a Cristo y le dijo, dice la Biblia que si tú, la promesa del Salmo 91, que si tú te avientas de este lugar, Dios va a mandar a sus ángeles para que te cuide. O sea, fíjese, el diablo le citó a Cristo la palabra, pero esa palabra le faltaba una parte. Dice Cristo, sí, Dios me cuida, pero también dice que no tentarás al Señor tu Dios. A mí nadie me manda que me mande aventando ahorita aquí del templo. O sea, Satanás puede utilizar hasta la Biblia para engañar. Y por eso les digo, lean toda la Biblia, hermanos. Sean lectores. Tal vez usted diga, pastor, es que leo y no entiendo. Siga leyendo. Es que leo y me aburro. Siga leyendo. Es que leo y hasta me duermo. Despiértese y siga leyendo. Sí, hermano, tiene que. Por favor. Es muy importante porque un gran peligro y un gran enemigo es la ignorancia. La ignorancia es peligrosa, hermanos, en cualquier área de la vida y más en el asunto espiritual y de la vida cristiana. Entonces, vamos a la letra C. ¿Está conmigo en la página 2, letra C? Ok, perfecto. Le pongo letras a los párrafos para que estemos todos ubicados. Fíjense lo que digo aquí. Algo muy parecido a esto puede ocurrir con nuestras redes sociales. Los algoritmos de las compañías como YouTube y todas las demás, Facebook, programan el contenido que las personas pueden escuchar para que sigan convencidos de lo que quieren creer. ¿Me está oyendo? Mire, yo voy a explicar. Si usted, por ejemplo, pone un video en YouTube de, no sé, le gustan las recetas de cocina, del mole verde, ¿verdad? Y al rato le van a aparecer otros videos para que usted vea más cómo cocinar el mole verde por otras personas. ¿A poco no? ¿No le ha pasado eso a usted? ¿Sí? Es más, se dice que en la actualidad los millennials y la generación Z, su principal fuente de información y de dirección es YouTube. Cómo arreglar una llanta, todo. Ellos todo preguntan y ahí YouTube les saca, o si no, Google les saca, ¿ok? Eso es una comodidad que nunca habíamos tenido, que tú le puedes preguntar y te va a responder. ¿Qué significa esto? ¿O qué pasa con todo? Increíble. Ok. El problema es que YouTube te va a seguir mandando videos para que tú sigas escuchando lo que quieres oír. ¿Por qué? Porque mientras tú digas, yo quiero aprender, haz de cuenta de, no sé, de los carros que tienen combustión o que son híbridos o de los carros eléctricos. Y YouTube, para que tú sigas viendo videos y siga poniendo su publicidad, te va a seguir mandando eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema es que si tú empiezas a hablar, por ejemplo, yo no creo en la segunda venida de Cristo o dudas de la segunda venida de Cristo, tú pones eso y te van a llegar más. Y pueden llenarte de dudas. Si me estás oyendo, te pueden llenar de dudas porque te van a seguir cuestionando. O han habido teorías que han dicho y no es cierto. Y hay algo que se llama ahorita la deconstrucción de la fe. ¿Alguien ha escuchado este tema, esta palabra deconstrucción? ¿Cuánto le han oído? Levante la mano para saber qué tanto. Okay.
La deconstrucción del cristianismo es un concepto que en primera instancia no es tan malo porque es como repensar lo que crees, pero la palabra deconstrucción se ha utilizado mucho para destruir lo que crees. Por ejemplo, decía una persona, yo antes creía en la creación, oí la evolución y yo hice una deconstrucción de cómo leía yo la Biblia. O sea, en base a la información que tiene, empieza a cambiar la forma en la que cree. Y eso es peligroso. Es bueno que deconstruya las mentiras. Eso sí es bueno, ¿eh? Si eres un hombre machista, pues desconstruye tu machismo. Ningún amén. Si eres una mujer controladora, desconstruye tu control. Algunas mujeres dijeron que eso, hermano, ustedes son valientes, etcétera, cualquier cosa. Entonces, mucho cuidado porque no estoy diciendo que, o sea, las redes sociales no es un ente moral, en el sentido que ellos venden. Ellos lo que quieren es venderte horas, que tú estés horas y horas viendo allí. ¿Sí sabían eso? Ellos quieren tenerte pegado a la pantalla porque venden publicidad. Por cada view, por cada persona que le pone like, ellos valoran sus videos y pueden meter publicidad y le ganan dinero. Eso es. Pero el problema es que nos están dando a veces cosas que no están bien. O muchas cosas que no están bien. ¿Por qué creen que tenemos un mundo tan polarizado? O sea, ahorita las protestas, todo el mundo está como loco, ¿no han visto? Protestas en las calles, gritos, quemazones, porque la gente vio un tema y las redes sociales le alimentaron más. Sí, tú eres injusto, pobre de ti, ¿por qué te hacen esto? Has sido injusto. Y sacan un video de alguien protestando y tú puedes llenarte de odio porque estabas viendo redes sociales que te alimentaron lo que tú querías creer. ¿Sí se dan cuenta de eso? Yo quisiera que lo entendiéramos bien, porque a veces tal vez explico algo, pero no sé hasta qué punto se entiende y si quiero que seamos muy claros. Entonces repito esto, algo muy parecido, o sea, las personas en el Antiguo Testamento fueron engañadas porque encontraron personas que les dijeron lo que querían oír. Los cristianos del siglo XXI pueden ser engañados porque terminan oyendo lo que quieren oír, aún acerca del cristianismo. Y eso es peligroso. Amén. Ok, muy bien. Entonces, vamos a la letra D. Así como muchos de los medios masivos de comunicación, los falsos profetas estaban más interesados en hacerse populares que en decir la verdad. O sea, ellos dicen, a mí no me importa en qué creas, yo quiero darte más videos de lo que tú quieres porque a mí me genera dinero. Y eso pasaba con los profetas. Los profetas estaban diciendo, vamos, es más, había un grupo de profetas que todos se unían para darle al rey cuerda. Oh rey, ¿tú quieres sentirte que eres el vencedor? Te vamos a decir, 10 de nosotros nos vamos a disfrazar de lo que quieras para darte cuerda, para que tú sigas creyendo lo que tú quieres creer. Y los verdaderos profetas eran muy perseguidos. Jeremías fue puesto en la prisión. Si estudian la historia de Jeremías es tremenda. Mejor no lo voy a contar, porque es que si no, quiero solamente meterme. Pero es muy interesante cómo, fíjese bien, el falso profeta fue aplaudido, pero al final fue destruido. El verdadero profeta fue atacado, pero al final fue defendido por Dios. Así pasó y así sigue pasando. Entonces, nuestra naturaleza, aquí lo pongo en el párrafo D, quiere hacer las cosas a su manera. Busca autosatisfacción y seguridad en nuestros propios términos. Y eso es lo que los falsos maestros te enseñan. Ok, cree en Dios como quieras. Vive tu vida cristiana como quieras. Ve a la iglesia y haz lo que quieras. Eso es lo que los falsos maestros enseñaban y actualmente tenemos voces así. Y tenemos que decir, Señor, no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que tú quieras. Y no se trata de que yo oiga lo que quiero oír, sino lo que necesito oír. Quiero repetir esta frase. No se trata de que yo oiga lo que quiera oír, se trata de que yo oiga lo que necesito oír. ¿Qué necesito como esposo, como padre, como cristiano, como empresario, como joven, como adulto, como abuelo, como todo? ¿Qué necesito oír? Entonces, la voz de un verdadero profeta es hablar la verdad. ¿Sabe qué dice la Biblia? Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. O sea, mire, por ejemplo, ahorita vivimos en una sociedad, ay de ti si dices que alguien está mal porque llaman discurso de odio. ¿Se han oído eso? Hate speech le dicen en inglés.
O sea, si tú le dices a una persona, ¿sabes que tú no estás bien? Eso es discriminación, eso es discurso de odio, te voy a meter a la cárcel. Y el gobierno defiende eso. Tú no puedes decirle nada a él. Cuando tú amas a alguien, tú le vas a decir la verdad porque lo amas. Y esa verdad lo va a sanar. La verdad es como una medicina que te sabe horrible, pero te sana. O sea, a veces no nos gusta que nos digan la verdad. ¿Por qué me dices que soy un orgulloso? ¿Por qué eres? Ay, me cae re gordo. Sí, te cae gordo, pero eres. Entonces, el decirte la verdad en amor, obviamente, aclaro, con prudencia, amén, es importante porque eso te va a sacar de tu error. Y este mundo no quiere que lo saquen de su error, quiere que le aplaudan su error. Y hay profetas que están aplaudiendo los errores de la gente. Fornicación, inmundicia, perversión, locuras. ¡Bravo! ¿Te sientes perro? Salte con tu collar y ponte a ladrar. ¿Te quieres casar con un árbol? Vamos a festejar tu boda y te vamos a poner. O sea, unas cosas que están ocurriendo y este mundo no quiere escuchar la verdad. Y por eso es tan engañable. Ahora, eso no pasa solamente en el mundo, puede pasar en la iglesia, lo cual es muy peligroso. Por eso tenemos que hablar de este tema, hermanos. No es para que usted se vuelva desconfiado, pero sí para que, número uno, conozca la verdad y número dos, discierna quién habla, por qué habla, qué dice, etc. Vamos a seguir rápido. Que Dios me ayude para que me dé tiempo. Ok. Párrafo E. El falso profeta es en sí mismo una seducción al mal en vez de una inspiración al bien. Un falso profeta, o sea, en vez de inspirarte para el bien, te seduce para que hagas lo malo. ¿Qué tiene que te emborraches? ¿Qué tiene que fumes marihuana? ¿Qué tiene que consultes el horóscopo? ¿Qué tiene? O sea, you're good. Like, come on. Like, no. Esa seducción al mal ya nos habla de un falso profeta. Hermanos, nadie puede ni debe de tomar con ligereza el pecado nunca. El pecado es pecado, lo fue hace 20 siglos y lo sigue siendo el día de hoy. La fornicación es un pecado, o sea, tener sexo fuera del matrimonio es pecado. La homosexualidad es un pecado, porque el Señor dice que los creó hombre y mujer, varón y hembra. Entonces, el que digamos esto no es para ofender a nadie, es la verdad. Y Cristo dijo, ¿conoceréis la verdad? Amén, ustedes ya saben todo eso. Entonces, el falso profeta en sí mismo es una seducción al mal en vez de una inspiración al bien, y en realidad prueba los corazones de las personas. ¿Vas a hacer lo que Dios te dice o a seguir tus propias ideas? Esa es la pregunta. Después de tantos años de cristiano, ¿sigues tus ideas o sigues lo que Dios dice? That's the question. ¿A quién estás siguiendo tú en este tiempo de tu propia vida? El falso profeta era sobre todo un hombre que apartaba a las personas más y más de Dios en lugar de acercarlas a Él. Mira cómo dice Jeremías 23, vamos a leer versículo 14 y 31. Todos los profetas de Jerusalén, en los profetas de Jerusalén he visto cosas terribles. Cometen adulterios, andan con mentiras y fortalecen las manos de los malos. Versículo 32, hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus adulaciones. La otra palabra es lisonjas. O sea, le dicen a la persona, fíjese, te digo algo para manipularte. Te digo, eres increíble. Tú eres increíble como persona. Sí, pero también tengo que arrepentirme. O sea, sí es verdad que soy creación de Dios, pero también necesito arrepentirme de mis pecados. Pero yo te digo que tú eres increíble y que nadie puede decirte nada, ya te estoy engañando. Ya estás en un terreno peligroso. Mucho cuidado con eso. Y ahora fíjese, la frase que Pedro utiliza, que es introducirán encubiertamente herejías destructivas, se refiere a una desviación deliberada de la verdad. Voy a explicarles esto, miren. Antes de que Cristo viniera, y si la Biblia no estuviera, usted podía creer lo que quiera de lo que quiera. La tierra es plana, los marcianos van a llegar mañana, lo que quiera. Pero ya que llegó la palabra de Dios y que llegó Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ya no hay una opción de que cada quien crea lo que quiera y que todo sea gris. No, nada, ni es muy malo, ni es muy bueno. Todo depende del color con el cristal que se mire. ¿Sí han oído eso, no? O sea, sí, o sea, cada quien puede percibirlo como quiera, pero no quiere decir que por percibirlo como quiera, entonces la verdad es lo que esa persona quiera. Cristo es el camino, Él es la verdad
y Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Nadie. Él comentaba a mi hija algo bien interesante que precisamente se cumplieron en el año 1517, fue cuando Martín Lutero, no Martín Lutero, el Martin Luther King de aquí, sino Martín Lutero de la Reforma, él clavó estas 91 tesis en la puerta de la iglesia de Nuremberg y él dijo, es que está mal, había una religión tradicional que estaba vendiendo indulgencias, que se había corrompido, que tú podías comprar tu lugar en la iglesia, había una serie de cosas y este hombre dice, no. Y es interesante que fue el 31 de octubre que se cumplió este aniversario, que es el 500 y tantos aniversario de esto, 517 me parece. Y es interesante que ahorita estamos hablando de eso, o sea, hubo alguien, fíjate, la iglesia se desvía, y no que todo lo que Martín Lutero dijo o hizo estuvo bien, pero muchas de estas tesis sí tienen un fundamento bíblico, que era que que la salvación no era por obras, era por fe y era por gracia. Hubo muchas cosas que él dijo, él confronta a la iglesia. Bueno, la historia de él no voy a entrar en detalle, pero él se para y dice, eso está mal. Y obviamente fue perseguido y le llaman los protestantes y hay toda una historia terrible ahí. Pero hubo alguien que se paró y dijo, no, nos estamos desviando, la Biblia no dice eso. Amén. Entonces, con la venida de Cristo ya no hay una opción de que, pues quién sabe, ¿estará mal que dos personas tengan sexo antes de casarse? Pues no sé, sí sabemos, porque la Biblia ya nos lo dijo. A partir de que llega la luz ya no hay neutralidad, o estás a favor o estás en contra. Amén. Cuando llega Cristo, Él es la verdad, ya no hay una neutralidad. Cristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. O sea, no hay como que pues yo ni mucho, ni muy, ni tan. Ok, sigamos. Ok, un hereje entonces llegó a ser una persona que creía lo que ella quería creer en vez de aceptar la verdad de Dios que debería creer. A veces escuchar la verdad es doloroso, pero también es una medicina. Ya leí ese versículo. Entonces, párrafo G. Lo que estaba sucediendo en el caso de los lectores de Pedro era que algunos autodesignados profetas estaban persuadiendo a la gente a creer lo que ellos querían creer que fuera la verdad, en vez de lo que Dios había revelado como verdad. Y lo más peligroso es que no se presentaban como enemigos del cristianismo, sino como los mejores expositores del pensamiento cristiano. Quiero reiterar esto. ¿Sabe qué? Una cosa que dice Pedro, que esos maestros van a estar entre nosotros, falsos. Es una persona que no se salió de la iglesia, pero que ataca, cuestiona, critica a la iglesia. Dice, esos son peligrosos. Si alguien de afuera dice algo, decimos, bueno, pues ese es del diablo, de plano es un demonio que anda ahí de cínico. Pero si es de adentro, sí te puede mover el tapete. Yo veo que este hermano llega todos los domingos, pero él dice que eso que hablan ahí ni es verdad. O sea, el peligro, lo que dice aquí Pedro es que estarán entre vosotros. O sea, que ya se apartaron de la iglesia en su corazón, pero siguen físicamente en la iglesia. Y critican. Por ejemplo, hermano, fíjese bien. Cuando una persona cristiana falla, tiene un pecado, nuestra meta no es destruirla. Nuestra meta es restaurarla. Y no estamos hablando de solapar el pecado, sino de llamar a esa persona a restaurarla, lo que sea que haya pasado, fornicación, lo que fuera. Okay, pero el problema de estos falsos maestros es que quieren exhibir las fallas de la iglesia para desacreditar a la iglesia. ¿Está oyendo eso? Muchas personas quieren, repito, exhibir las fallas de los miembros de la iglesia para desacreditar a la iglesia. Y ese es un falso profeta. Ese es un falso maestro. Cuidado cuando alguien que se siente muy cristiano, porque aquí puse esto, ¿no? No se presentan como enemigos del cristianismo, sino como exponentes de un pensamiento cristiano más avanzado. Y se sienten muy cristianos, pero no lo son, porque están negando lo que la Escritura dice, la forma de tratar las caídas, los problemas. Entonces, de una forma gradual y sutil, seducían a la gente, apartándola de la verdad. Vamos a estudiar después qué es lo que... ¿Sabe cuál era el ataque de estos falsos profetas del Nuevo Testamento? Decir que Cristo ya no iba a venir. Le estaban quitando la urgencia al mensaje Maranata. Y dice, ellos son peligrosos. Son cristianos, dicen que son cristianos, dicen que saben la Biblia, pero están negando lo que la Biblia dice. Cuidado. Y no están allá afuera, están adentro. Pueden estar en una plataforma de YouTube que suena cristiana,
Pueden cantar una canción cristiana y luego decir una mentira. Dice, cuidado con esos. Está tremendo, ¿va? Fíjate, Pedro aquí dice que ellos negaban al Señor que los había comprado. ¿Sabía usted que Jesús lo compró y usted es de Él? ¿Sabes tú que tú ya no eres tuyo? Tú fuiste comprado por el precio de la sangre de Jesucristo. Y ya no te perteneces. Y si fuiste comprado para ser de Cristo, ya no puedes ser esclavo del pecado. Te repito esto, si tú fuiste comprado por la sangre de Jesucristo, le perteneces a Él y no puedes esclavizarte nuevamente al pecado. Y si tienes una lucha con un pecado, vas a luchar, vas a confesar, vas a pedir ayuda para que tú venzas y no seas un esclavo del pecado, porque para tal caso tú eres un esclavo de Cristo, le perteneces a Él. Amén. Gloria al Señor. Fíjate, dice Pablo aquí en 1 Corintios 7:23, ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Apocalipsis 5:9, y entonaban este cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre, ¿qué dice? Compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea, ¿a quiénes? A nosotros. Amén. Ahora fíjate, dice, estos falsos maestros fueron comprados para ser de Cristo, pero son esclavos del pecado. Entonces están negando que fueron comprados con sus acciones. Porque si fueran de Cristo, no estarían esclavos del pecado. No puede ser que la persona sea cristiana y estoy fumando mi marihuana. Sí, el Señor te ama mucho. Estás fumando marihuana. Eres un tropiezo. Eres un mal ejemplo. Estás haciendo algo que contradice. No, es que tú no entiendes. Te han predicado mal, han sido muy legalistas contigo. No te han enseñado que el Señor nos da libertad. Cuidado. Dice Pablo que algunos utilizan la libertad como un pretexto para el libertinaje. La libertad es la opción que tenemos dentro de los marcos establecidos por Dios. El libertinaje es romper los límites establecidos por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Una persona es libre, pero no para andar fornicando ni de infiel con su esposa, ni andar diciendo cosas inadecuadas en las redes sociales. Sí, soy cristiano, pero luego ando ahí cotorreando con las chavas y diciéndoles cosas y mandándoles fotos mías así bien guapo. Pues cálmate, hermano. Wow. Vamos a la página 3. 4 cosas acerca de los falsos profetas. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok, sigamos en el nombre de Jesús. Ok, aquí Pedro, que tiene yo les decía que esta carta es un poco intensa, pero es que es necesaria. Porque sí tenemos que hablar de esto, no para volvernos paranoicos de que no confíes en nadie, pero para que empieces a crecer. Mire, una parte importantísima, y por eso aquí lo hemos dicho tanto, que es que usted conozca su Biblia, de verdad. Usted tiene que saber qué dice la Biblia, qué dice del matrimonio, del sexo, de la homosexualidad, de todo, de las luchas, qué dice Dios en su palabra. Hay cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, la Biblia no tiene un mandamiento que dice no fumarás marihuana, no dice eso, pero sí dice yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Mientras que la Biblia no contiene mandamientos específicos respecto a cosas que enfrentamos en el siglo XXI, sí contiene principios eternos. Nunca te dice, 1 Juan capítulo 2, no veréis tanto YouTube. No dice eso, pero dice, cesa, hijo mío, de escuchar las razones que te hacen divagar de la justicia. ¿Me entiendes? O sea, sí trae un principio que te hace, ok, no me dice que no vea mucho YouTube, pero me está diciendo que me aleje de lo que me hace divagar, de lo que me hace dudar, que no me acerque a eso. Amén. Amén. Es que a veces son cristianas, vienen a la iglesia y dicen, pues yo la verdad eso pues como que no lo creo. Y si bueno, ¿quién es tu maestro? Si tu maestro fuera el Espíritu Santo, comprobarías que lo que estamos diciendo es verdad. Pero si tu maestro no es el Espíritu Santo, sino la carne o el mundo o algún ambicioso, tú vas a decir, no, pues a mí eso ni me gusta. Y aparte de esto que pidan dinero, yo mejor, yo no doy nada. O sea, tú fuiste enseñado por el diablo. Sí, tu maestro fue Satanás, porque Satanás es el que sospecha, el que contradice, el codicioso, el que pone. Satanás es el acusador. Y tú no quieres unirte al coro de
los acusadores de la iglesia. Amén. Tú quieres unirte a Cristo, que Él embellece a su iglesia. Y Él limpia a su iglesia con su sangre y Él la santifica para presentársela como una iglesia gloriosa. Amén. Ese es Cristo, hermanos. Entonces, la causa de la falsa enseñanza era la mala ambición. Esto es muy importante. ¿Por qué alguien enseñaría algo malo o falso? Porque ambiciona mal. Yo voy a decirle algo, mire. El deseo de tener más no siempre es malo. Por ejemplo, si usted quiere tener más de Cristo, es perfecto. Si usted quiere ganarse más recompensas, gáneselas. Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, está bien. Pero la ambición mala, y aquí lo tengo con letras bold, la mala ambición viene del deseo de poseer lo que uno no tiene derecho a desear. Y mucho menos a apropiarse. Quiero repetirle esto. La mala ambición es desear lo que no te toca a ti. La Biblia dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su carro, bueno, ni su burro, decían en aquel entonces, ni su casa, ni nada. Dice, no codiciarás. ¿Se acuerdan que es un mandamiento de la ley? Dice, cuidado, no codiciarás. Entonces, esa mala ambición, por ejemplo, hay gente que quiere tener el prestigio de otros. Por eso hay tantos jóvenes que quieren ser youtuber, influencer. Si quieres una fama de otro que ni te corresponde ni estás listo para tenerla. Quieres tener fama porque te gusta ser visto. Esa es nuestra carne, quiere ser aplaudida. Wow, eres lo máximo, eres increíble. Wow, te pongo 1000 likes. O sea, ese deseo codicioso de fama conduce a que tú puedas enseñar mal con tal de que te aplaudan. ¿Sí me estoy oyendo? Muchísimo cuidado. Entonces puede ser un deseo codicioso del dinero o las cosas de otras personas. El deseo puede ser el deseo concupiscente de alguna persona, la ambición diabólica de prestigio y poder. Mire, ¿sabe qué dijo Cristo? El que se humilla será exaltado. Para gente que quiere exaltación sin humillación. ¿Sí me oyó? Se lo repito. Cristo dijo, el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será. Pero hay gente que quiere enaltecimiento sin humillación. Dice el Señor, así no, en mi reino, ¿saben qué hizo hacer eso? Satanás fue así. Quiero colocarme hasta arriba y ser Dios. Dice, bueno, vas a ser echado al infierno y ahí te vas a quedar para siempre. Porque Satanás no se quiso arrepentir nunca. Entonces, la raíz, según lo que dice Pedro, del falso maestro, es una mala ambición. La falsa enseñanza viene del deseo de poner las ideas propias en lugar de la verdad de Jesucristo. Mire, si yo quisiera ser popular, por ejemplo, podría decir, hermano, usted tiene derecho a hacer todo, usted es libre, así nació, usted salga del closet, usted es lo máximo, siga adelante, hermano, usted es increíble, usted, wow. Y toda la gente dirá, wow, gracias. No, nada más de decirlo me da hasta, nunca lo haría, hermanos, porque, o sea, mientras es verdad que en Cristo somos lo que somos, también somos personas sumamente necesitadas de redención, de exhortación, de sanidad, amén, todos. Amén. Entonces vamos a ver cuál es la segunda punto de la falsa enseñanza. Entonces ya vimos la causa. Número 2, el método de la falsa enseñanza es usar astutamente razonamientos forjados. ¿Por qué si Dios dijo esto y ahora dice esto, entonces por qué ustedes creen esto? ¿Y no creen que deberían hacer esto? O sea, es un razonamiento inventado. ¿Por qué si Dios es bueno? Entonces ahorita los judíos están haciendo esto y entonces ahora, mire, yo voy a decir algo que no les va a gustar, pero ni modo. Muchos de nuestros noticieros de hispanos tienen una tendencia que no es de Dios. Te lo digo con toda sinceridad. Usted tiene que discernir, Señor. Yo sé que hay personas que dan noticias y nos gusta ver las noticias, está bien, pero ¿con qué tendencia se dice? ¿Qué intención tengo al decir lo que dije? De quien sea. No quiero hablar ni de izquierda ni de derecha. ¿Hasta dónde quiero llevarte con la noticia que te estoy dando? Y eso tenemos que tener muy agudizado el discernimiento para no ser manipulados por cosas que no son la verdad. Y que hasta nos hacen enojarnos contra Dios. ¿Pero por qué Dios hace esto si Él es Dios? Espérate, Dios nunca está mal. Las noticias pueden estar mal, las noticias pueden ser tendenciosas, por eso tú tienes que usar discernimiento. Pasa más tiempo escuchando al Señor que escuchando las noticias. Amén. Pasa más tiempo
en la palabra, en la oración, en la meditación, en la reflexión con cristianos maduros, que con noticias que te alimentan y que te llenan. Hermano, es increíble. Mire, yo voy a decir, digo esto o no lo digo. Tampoco fuerte lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Ya, ni modo, ya estamos entre cuates. Mire, voy a explicarlo. O sea, hubo un ataque terrorista cruel, ¿estamos de acuerdo? O sea, niños asesinados junto a sus padres, les sacaron los ojos, le cortaron los senos a las mujeres, les cortaron los pies vivos, les quitaron pedazos de sus miembros, los quemaron, a una señora le sacaron a un bebé que tenía adentro, le quitaron la cabeza y la aplastaron para que los sesos salieran, los celebraron, o sea, dijeron, mamá, acabo de matar a 10 judíos, soy un héroe, soy lo máximo. ¿Y sabe qué? Y el mundo dice, qué padre, celebramos a Hamás. ¿Celebras a Hamás? Pero es que los judíos, espérate, o sea, yo no estoy diciendo que los judíos están haciendo todo bien, pero yo no puedo, mire, históricamente, ¿ustedes saben qué pasó? El Holocausto después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hubieron más de 6 millones de judíos que murieron bajo la crueldad del nazismo, de Hitler. Y se ha dicho, never again. Bueno, está pasando y la gente está diciendo, háganlo otra vez. O sea, a lo que voy es esto. Nos pueden manipular de tal manera que podemos amar lo malo y odiar lo bueno. No estoy justificando a Israel. Créanme, no estoy hablando ahorita de que Israel esté libre de pecado. Israel necesita, por eso oramos al principio, sálvalos. Ellos te necesitan, urgentemente. El presidente, los soldados, todo el mundo. O sea, no estamos poniendo la inocencia de Israel nunca. Pero estamos hablando de un hecho que ha sido manipulado y que lleva a posturas extremistas. Y eso es peligroso para nosotros como cristianos. Amén. Okay, los papás tengan pláticas con sus hijos de esto después. Entonces, fíjese muy bien. Aquí tengo lo siguiente. Estoy en el párrafo B. ¿Sí sabe dónde estoy? Ok, perfecto. La falsedad se puede resistir fácilmente cuando se presenta como algo falso, pero es cuando se disfraza de la verdad que se hace más peligrosa. Lo decía yo antes. La enseñanza de cualquier maestro debe resistir la prueba de las palabras y la presencia del mismo Cristo. Si alguien te enseña algo, yo les pido algo. Cuando alguien enseña algo, dime con la Biblia lo que me estás diciendo, y no solamente con un versículo, tiene que haber unos 20 versículos que respaldan. Si ustedes se dan cuenta, su servidor trato de poner mínimo en nuestras notas unos 30 versículos. Porque quiero que usted no tenga solamente lo que yo le dije, tenga el peso de la Escritura. Son 66 libros donde Dios constata no algo que dijo aisladamente, algo que reforzó a lo largo de la historia. Por eso es confiable y es verdadero. Amén. Muy importante. Ahora vamos a ver cuál es el efecto de la falsa doctrina para que usted se dé cuenta. Oye, ¿me está afectando la falsa doctrina? Bueno, o un falso maestro, un falso profeta. Número 1, anima a la gente a seguir el camino de una inmoralidad desvergonzada. Cualquier enseñanza que te anime a que sigas pecando es un falso maestro y debes desecharlo, aunque suene como Blancanieves. O sea, que suene muy tierno de que qué lindo, todo es perfecto, todos nos amamos. ¡Cuidado! Dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Habla de eso la Escritura. Gente muy piadosa. Ah, sí, qué lindo. Be careful with that. Amén. Entonces, detrás de la falsa doctrina estaba la perversión de la gracia de Dios. Fíjese bien, lea esto que hay en el número 1. Estoy en el C1, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? Ok, detrás de esta falsa doctrina estaba la perversión de la gracia de Dios como justificación, no del pecador, sino del pecado. Mire, como pecadores, la gracia del Señor nos saca y nos limpia y nos da poder para vencer. Pero la gracia hacia el pecado no es verdadera gracia, porque el pecado nunca es tolerado en ningún lado de la Biblia. El pecado es pecado, y dice la Biblia que la paga del pecado es, más la dádiva de Dios es en Cristo Jesús. No, ese es Juan 10:10. Piden abundancia. Todo bien, Roque. Amén. Ok, entonces, una falsa enseñanza anima a que la gente siga un camino de inmoralidad. Y lo aplaude. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira fulano que ya salió del closet o perengano. Yo no estoy queriéndome ni ser cruel con nadie, ni atacar. Pues decirle, no, necesitas a Jesús. Necesitas salvación.
Todos necesitamos salvación. Entonces, cuando alguien te anima a que sigas inmoral, es un falso maestro. Número 2, desacredita el cristianismo. Quiero enfatizarlo. Muchos, dice aquí Pedro, en el versículo 2 del capítulo 2 de segunda de Pedro, dice, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Entonces, fíjese bien, esto es bien tremendo esto. En los primeros tiempos del cristianismo, exactamente como ahora, todo cristiano era o un anuncio bueno o malo del cristianismo. Voy a explicarte esto. En el momento que tú te dices que eres cristiano, te conviertes en una buena publicidad del cristianismo, una mala publicidad del cristianismo. Si tú eres un cristiano y eres un mal trabajador, eres una mala publicidad para el cristianismo. Yo soy cristiano, pero llego tarde, soy contestón, soy flojo, soy chismoso. Mejor no digas que eres cristiano. Como dice, cambia de nombre o cambia de actitud. La verdad, porque si dices cristiano tienes que, no es que seas perfecto, pero vas a cuidar tu testimonio, porque yo dije, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, entonces no puedo comportarme como antes de que me trans unas herramientas y de que checo tarjeta y me voy a desayunar. No, hermanos, usted es cristiano o es cristino, ¿qué es usted? Es cristiano, hermano. ¿Amén? ¿Sí? ¿Todavía me ama? Bueno, y si no me ama, pues ya ni modo. ¿Cómo le vamos a hacer? No, hermano, tremendo. Mire, de por sí ya existe un ataque contra el cristianismo terrible a nivel mundial. Pero cuando una persona da un mal testimonio, le da más razones, más peso, ¿me entiende? Para que la persona hable mal de los pastores, de las iglesias, de los cristianos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Quiero leerle 2 versículos que hablan de esto. Romanos 2:24 dice, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los judíos, los no judíos. O sea, esta es una cita del Antiguo Testamento y dice, Pablo está diciendo que mucho del mal testimonio de los judíos causó que los gentiles negaran a Dios. Fueron una mala publicidad. Porque sí, los judíos han cometido errores como cualquier otra raza. Tito 2, fíjese, habla de cómo se deben comportar las mujeres con sus esposos. ¿Cuántas mujeres están casadas? Ok, quiero decirte que tu testimonio en tu casa es un buen anuncio o promoción del cristianismo o una mala promoción del cristianismo. Fíjate cómo dice Tito 2, del 4 al 5. Y aconsejar a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que ¿qué? No se hable mal de la palabra de Dios. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en nuestras casas debemos ser un anuncio de que el cristianismo es verdad. Si nuestros hijos nos van a creer que Dios existe, empieza cómo nos comportamos en la casa. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué decimos? ¿A quién criticamos? ¿De qué nos quejamos? ¿De qué dudamos? ¿Cómo nos peleamos? ¿Usted sabía que una de las principales causas por las cuales los jóvenes dejan el cristianismo es por el testimonio de sus padres? Así es, hermano. Digo, es duro, pero es la verdad. O sea, mientras papás se pelean, se gritan. Pero hay personas que se enojan y dicen malas palabras. Y digo, tú eres cristiano. ¿Cómo puedes salir con groserías si tú eres cristiano? No inventes. Está haciendo un mal anuncio del cristianismo. Está diciendo que el cristianismo es una mentira. No puedes vivir así. Amén. Entonces, un falso maestro desacredita al cristianismo, hace que el cristianismo se vea mal. Esa es otra consecuencia o realidad de los falsos maestros. Número 3. Cualquier enseñanza que aleja a las personas del cristianismo en lugar de atraerlas es una doctrina falsa y la obra del enemigo, de los enemigos de Cristo. Otra cosa más es que el efecto de la falsa doctrina, más bien sería el número 4, conduce a la destrucción. ¿Sabe qué? Desde el Antiguo Testamento, Dios dijo que los falsos profetas iban a ser destruidos. Y Pedro dice, fíjate cómo dice Pedro, dice, ellos desvían a la gente con sus mentiras y por su arrogancia y por su deseo de dinero, y eso va a ser para la destrucción de ellos mismos y de la gente que los sigue. Voy a decirles algo. La condenación de un falso profeta no solamente estuvo en el Antiguo Testamento, está vigente en el Nuevo Testamento.
Cuando una persona dice Dios dice, debe tener cuidado cuando alguien dice que Dios dijo. Dice el Señor, piénsalo bien. Es que el Señor me dijo, piensa bien si fue el Señor o fue tu carne o quién fue, porque no puedes tomar a la ligera eso. Que el Señor me dijo o el Señor dice. Amén. Iglesia, seamos muy prudentes, cuidadosos. Amén. O sea, si el Señor tiene algo en su palabra, eso es claro y es contundente y aún debes de contextualizarlo para saber que lo estás diciendo. El Señor lo dijo y que lo estás diciendo bien. Porque un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Entonces, ten mucho cuidado. Entonces, nadie, página 4, ya voy a terminar. Página 4, nadie que guíe a otros por el camino del error escapará de su propio juicio. Nadie. Usted ve falsos profetas y falta gente y todos ellos, fíjese cómo dice aquí 2 de Pedro 2:10, a estos les espera, pero esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad. ¿Sabe qué tiene un falso profeta que desprecia mucho la autoridad? Los pastores, nada que ver. Son como nosotros. Espérate, sí son como nosotros, pero hay un lugar que Dios les dio y no puedes hablar a la ligera y atacar y criticar y cuestionar y chismear. Mucho cuidado. No estoy justificando los errores de nadie, estoy diciendo que seas cuidadoso en la manera que te expresas y para qué te expresas. ¿Sabías que tú no eres llamado? Si tú ves un error en un cristiano, no eres llamado a hablar del error del cristiano, sino a hablar con el cristiano de su error. Si tú hablas con alguien, fíjese, si hablas del error de un cristiano sin haber hablado con el cristiano, tú eres un murmurador y un chismoso. Bueno, ya está. No sé. Mucho cuidado, hermanos. Porque dice, Mateo 18 dice, si tú ves a tu hermano en una falta, ve tú y él solos y habla con él. Eso es el criterio bíblico. Pero si tú empiezas a esparcir rumores, pues ¿qué crees que el hermano me dijo y que no sé qué? No entres. Yo dije, hermano, yo no voy a entrar en ese rollo porque esa es la labor de los falsos profetas. Es difamar a la iglesia, difamar la palabra, difamar el mensaje, difamar la institución de la iglesia. Mucho cuidado, hermanos. Y repito lo que dice aquí, estarán entre vosotros. Son personas que se desviaron, pero todavía están en la iglesia hablando mal de ella. Si tú tengas una persona que asiste a esta iglesia y te habla mal de la iglesia, esa persona es un falso profeta. Es un falso maestro. Es que eso está mal, bueno, dile, ¿sabes que a mí no me corresponde? ¿Ya hablaste con la persona? No, entonces no puedes hablar conmigo. Pero es que no me interesa. La persona que dice, yo solamente estoy diciendo la verdad. Sí, pero la verdad ¿con qué intención? Y la verdad ¿en qué contexto? No es que digas la verdad, es que digas la verdad en el contexto y en el orden que Dios quiere. Amén. Oh, dice Pedro nos dice, ya va a terminar, dice, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas. Y la pregunta es esto, ¿por qué alguien que es cristiano seguiría a un falso maestro en su práctica vergonzosa? Yo creo que la razón es por esto. Voy a explicar esto. Y ya lo dije, pero un falso profeta o maestro apela a tu naturaleza humana, o sea que te da por tu lado para que hagas sigas haciendo lo que quieres hacer con tu esposa, con tus hijos, con tu dinero, con tu sexualidad, con tu intimidad. Un falso profeta, una persona oye un falso profeta porque le da cuerda. Ya ves, usted cállese mujer y cruel con ella. Y dice, espérate, cuidado hermano, estás tomándolo mal. Otra cosa más es porque hemos permitido la acusación a la ofensa en nuestro corazón. Hermano, dice la Biblia que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fortificada. Una persona ofendida, hermanos, una de las peores tragedias del cristianismo que le puede pasar a un cristiano es amargarse. ¿Me estoy oyendo? El amargado va a escuchar a los falsos profetas, porque el amargado todo lo ve mal, todo lo cuestiona y va a encontrar un profeta que le diga, eso que cuestionas, yo también lo cuestiono, vente conmigo. Toda persona amargada u ofendida es candidato a ser engañada. Entonces, cuidado, hermano querido. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor.